El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús fue hacia una ciudad llamada Naín y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al ataúd lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca de alrededor. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Como dije en la introducción de la Eucaristía, hoy Miriam Estíbaliz va a iniciar su andadura, su camino, que si Dios quiere, si Dios quiere no, Dios sí quiere. Si no se culmina es el hombre el que no quiere, porque Dios sí lo quiere. Culminará con el ser discípulo del Señor Jesús. De entrada os digo una cosa. A lo largo de la existencia de una persona, de un hombre, de una mujer, poco a poco nos damos cuenta de que no hay nada en el mundo, ningún cargo en el mundo, ninguna meta en el mundo, ningún honor en el mundo, ninguna gloria en el mundo que se pueda parecer a llegar un día a tener conciencia de ser discípulos de Jesucristo. Porque los héroes pasan, los campeones pasan, los políticos pasan, los banqueros pasan, los profesores pasan. Sin duda, muchos de ellos haciendo un servicio innegable a la humanidad. Lo único que no pasa en la vida de una persona es su ser discípulo de Jesús, porque además no hay curva descendente, es siempre una curva ascendente. Por eso no hay mayor gloria ni mayor plenitud. Porque también ocurre que cuando vivimos de cualquier forma, como dice Jesús en el Evangelio, comprando, subiendo, bajando, haciendo de todo lo que hace todo el mundo, y cuando eso ya no tiene aliciente, ¿qué es lo que aparece en la vida de la persona? ¿Qué es lo que aparece? Aparece el ser simplón, una vida simplona. Cuando ya no puedes hacer lo que hacías antes, aparece una vida simplona. Nunca acontecerá esto con alguien que hace esta andadura de ser discípulos de Jesús. No somos mejores que nadie, en absoluto, ni mejor preparados. Simplemente hemos sabido escoger, hacer esta andadura. Pues bien, el bautismo ya es, digamos, el comienzo de esta andadura que irá creciendo con los sacramentos posteriores, con una educación en la fe por parte de los padres y padrinos, como la Iglesia dirá tantas veces, y que al final es la persona
la que decide poner fin a esta andadura o continuar. Y aquí entra la libertad, y donde hay libertad no se hace juicio. No nos toca a nosotros juzgar a nadie. El juicio se lo dejamos a Dios, a nadie más, a nadie más. Pero es mi misión abriros esta puerta a la alegría profunda del hombre. Y hoy hay un evangelio que nos ayuda a entender esto. Resulta que todos coincidimos, incluso los mejores pensadores del mundo, que el hombre tiene una cita con la muerte innegable, ineludible. Y esta cita con la muerte, y no voy a meter miedo a nadie, porque la muerte no tendría que darnos miedo. O sea, no voy a meter miedo a nadie, porque para un discípulo la muerte no tiene por qué darle miedo. No porque seamos de plástica, sino porque alguien vive dentro de nosotros, que es Jesucristo. Pues hay alguien que tiene el poder para decir a la muerte: hasta aquí has llegado, hasta aquí has llegado. Y es lo que aparece catequéticamente en el Evangelio de hoy. Entra Jesús en esta ciudad llamada Naín y sale una comitiva, digamos, desconsolada, llorosa, gimiente. Llevan a un difunto, su madre viuda, y todos llorando. Es interesante que cuando Jesús se acerca al ataúd, al féretro, los que lo llevaban se detuvieron. Es todo un signo catequético. La Iglesia primitiva se predicaba a base de catequesis. Nosotros, con la mentalidad que tenemos un poco en España, la palabra catequesis la asociamos a las catequesis de primera comunión, que sí, que muy bien. Pero es que las catequesis en un hombre nunca terminan. Vamos creciendo y las catequesis son cada vez más profundas, más sacando la savia del Evangelio. Y esta es una de estas catequesis que nos trastoca totalmente. Jesús detuvo a los portadores de la muerte, diciendo: has topado conmigo. Los que llevaban el ataúd se detuvieron. Jesús detuvo a la muerte. Ese es el gesto catequético. Un gesto catequético que pasa contigo y conmigo. Porque si solamente pasara aquí como un milagro aislado, apaga y vámonos. No sirve para nada ser cristiano. Si esto no se cumple en mí, no sirve para nada. Es un gesto para la posteridad, para la historia, para todas las generaciones de discípulos que sabemos, como dice San Juan en sus cartas, que hemos vencido ya a la muerte. No que vayamos a vencer la muerte, ya hemos vencido a la muerte. Sufrimos como los demás, trabajamos como los demás, lloramos como los demás, tenemos disgustos como los demás, problemas familiares como los demás, problemas de trabajo como todo el mundo, exactamente igual. Pero tenemos una puerta abierta y ahí la diferencia es radical. En este vencer la muerte, lo importante es la forma como lo dice. A ti te lo digo, levántate. Que fue lo mismo que dijo Jesús a Lázaro. Pero también es lo mismo que dice a cada persona cuando la llama a ser discípulo. Cuando llamó a Mateo, por ejemplo, sígueme, que es lo mismo que levántame. Mateo se levantó y le siguió. Estaba harto de contar dinero, de hacer negocios, balances al final del día, ya estaba harto. No hay cosa más que esto, no hay más que esto en la vida, no hay nada más que esto. Ya tengo 14 chalés, ya, ¿para qué más? No hay nada más que esto. Recordemos que era publicano, ¿no? Y le siguió. No es una llamada para sufrir, para vivir una vida sacrificada, es una llamada para vivir, para estar vivo. Es una llamada para estar vivo. Y por eso está así colocado con estas palabras concretas, porque esta palabra es para todo aquel que lee el Evangelio.
A ti te lo digo, José. A ti te lo digo, Mari Carmen. A ti te lo digo, María Luisa. A ti te lo digo, Rodrigo. A ti te lo digo, levántate, levántate. Vamos a vencer la muerte entre los dos. Yo ya la he vencido y tú la vas a vencer también. Esto es lo que estamos celebrando hoy. El bautismo no es un gesto de purificación. Para gesto de purificación nos vamos a la India, al río Ganges, ahí nos purificamos todo el mundo, con los hindúes. No, es que no es eso. Es que no tiene nada que ver con eso. Si lo que nos purifica no es el agua, es Jesucristo, aquel que cogió nuestros pecados. Por eso esta figura de aquel que detiene la muerte es inseparable de Jesucristo en cuanto buen pastor. El buen pastor que va detrás de la oveja que se le ha perdido. ¿Qué oveja se le ha perdido a Jesucristo? Desde Adán y Eva todos. ¿Qué queréis? ¿Que Jesucristo hace distinción entre buenos y malos? Esto lo hacemos nosotros. Nos hemos perdido todos. Se pierde todo aquel que prefiere su razonamiento al razonamiento de Dios, su palabra a la palabra de Dios, su criterio al criterio de Dios. Y este fue el pecado de Adán y Eva, representado en la insinuación de Satanás, que hicieron propia, la hicieron suya. Pues este Jesucristo venía anunciado ya por el profeta Ezequiel como aquel que iba, yo mismo, dice Dios, voy a seguir el rastro de mis ovejas. Y Jesucristo ha seguido nuestro rastro cuando nos ha llamado a ser discípulos. ¿Y sabéis qué rastro hemos dejado para que nos siguiera? Toda la vida que se nos ha ido. Toda la vida que se nos ha ido yendo en mentiras, en soberbias, en avaricias, en violencias, en lujurias. Hemos dejado rastros de muerte por toda parte. Rastros de muerte ante los cuales la gente se espanta y da un paso atrás. Dios no. Jesucristo ha seguido el rastro y nos ha encontrado. Y cuando nos ha encontrado nos dice, ¿quieres seguirme? Levántate. Yo te voy a sacar de la muerte. ¿Quieres seguirme? ¿Cómo nos llama Jesucristo? Solamente tiene una forma de llamar. No tiene 2, ni 3, ni 4. Esta. ¿Me veis bien? El Evangelio. Bienaventurado el que se enamora del Evangelio, porque oirá que Dios le dice, deja de morirte y yo te voy a dar la vida. Solamente el Evangelio lleva al hombre a una pasión inmortal. Todas las pasiones, siendo buenas, tienen también su curva ascendente, su estabilidad, y después como que parece que ya cuesta trabajo sostenerla cuando no va cayendo. Todos tenemos experiencia de esto, ¿verdad que sí? La única pasión inmortal, siempre ascendiente, es la del Evangelio. Es una pasión inmortal, siempre ascendente, siempre creciente. ¿Por qué? Porque en el Evangelio tú tocas a Dios y Dios te toca a ti.